A continuación les presentamos una nueva edición del audioblog oficial de la Fortaleza de la Soledad, Leyendo Cristales. Comenzamos. Bienvenidos amigos y amigas de la Fortaleza de la Soledad a esta penúltima edición de la quinta temporada de Leyendo Cristales, ya en nuestra recta final, preparándonos para terminar esta quinta e interesante temporada. Y nuevamente estamos acá con un nuevo tema para compartir con todos ustedes. Les saluda Roberto Chavarría Leitón. Y bueno, hoy vamos a conversar un poco sobre la película que se viene en próximas semanas, que está acaparando, por supuesto, la atención de muchos. Por supuesto que hay algunos que están muy interesados por saber cómo va a ir esta película en cuanto a guión, en cuanto a forma, y si todo esto se adapta lo suficiente a la visión de James Gunn, que inició el año anterior con la película Superman, que recibió muy buenas críticas, que recibió muy buenos resultados en cuanto a taquilla, en cuanto a las versiones de video on demand, etc. La película abrió todo un camino, despertó todo un interés, y ahora pues estamos a solamente semanas de estrenar la segunda película que viene detrás de Superman, y es la película Supergirl. Así que hoy vamos a hacer un pequeño análisis, pero no lo vamos a hacer solos, lo vamos a hacer con unos amigos, compañeros de la Fortaleza, que nos van a ayudar a dilucidar cómo es que esta película podría llegar a ser en términos de visión, de ambiente, de lo que esta película debería ser, dado que es un siguiente capítulo, como dijimos, iniciado por la película del año pasado. Voy a empezar por presentar a mis compañeros de programa, a quienes primero quiero agradecerles montones por haber aceptado la invitación, y pues por supuesto que vamos a ponerles mucha atención a sus opiniones para saber qué piensan de todo esto. Hoy voy a iniciar con un muy buen amigo, colaborador muy frecuente de la Fortaleza de la Soledad, quien nos ha ayudado muchas veces en un montón de temas de la Fortaleza por años ya, y es nuestro querido amigo y compañero Mario Herrera Víquez, o conocido como Marito, a quien paso a saludar en este momento. Mario, ¿cómo te va? Hola Roberto, muchas gracias por la invitación. Es un honor participar en este programa y un saludo cordial a todo el equipo y a los oyentes. Gracias, Marito. Para mí también es un honor escucharte nuevamente y tenerte aquí en el programa para poder conversar sobre este tema que estamos esperando ya a pocas semanas del estreno. También vamos a incluir obviamente a uno de nuestros grandes compañeros, amigos de la Fortaleza de la Soledad, parte importantísima del comité de eventos, nuestro experto en coleccionables, gran fan de Superman, nuestro querido amigo Johnny Salazar Zamora, conocido como Jazz, a quien paso a saludar en este momento. Johnny, ¿cómo te va? Hola, muy buenas a todos. Un saludo muy especial desde la distancia, un abrazo y muchas bendiciones para quienes nos escuchen en este momento. Y a la vez agradecerle a Robert por la invitación y con muchas ansias obviamente de compartir con ustedes y charlar un poco de lo que se nos viene próximamente, la película Supergirl. Muy emocionado obviamente porque ahí tenemos lo que es parte de la franquicia de Superman, entonces deseándole que me le vaya bien esa película y para que todo este universo siga ahí con su rumbo, y no, aquí deseando poder charlar y compartir con ustedes todo lo que se refiere a esta nueva película y lo que pensamos y deseamos. Entonces no, aquí, como le repito, muchas gracias Roberto, y aquí estamos adelante. Muchas gracias, Johnny. Muy contento de tenerte otra vez aquí en un programa más de Leyendo Cristales. Y por supuesto, hoy no podría no incluir a un gran amigo, compañero de la Fortaleza de la Soledad desde hace casi 19 años, nuestro experto en cómics,
gran amigo que está allá en Santa Fe, Argentina, nuestro queridísimo Ted Kort, a quien paso a saludar en este momento. Ted, ¿cómo te va? Hola Roberto, hola chicos, muchas gracias. Saludos desde acá del cuadrante Argentina, el lugar más austral de América. Y bueno, vamos a hablar un rato sobre hacer un poco de futurología sobre la película Supergirl. Así es, vamos a andar un poquito en esas especulaciones que tenemos nosotros en nuestra cabeza sobre una película que, pues sí, estamos esperando desde hace un año, desde el estreno de Superman de 2025. Algunos la esperan con mucha ansia, con mucha expectativa. Otros la esperan para ver si va a fracasar o no, lo cual es válido para todos aquellos que no les gusta mucho este universo. La película, pues quieren ver si llega a ser medianamente buena o medianamente mala, o lo suficientemente mala como para criticarla, como creemos que igual la van a criticar, pase lo que pase. Pero en el caso de nosotros, que tenemos una neutralidad con respecto a todo esto, pues vamos a analizar el asunto desde un punto de vista neutral, esperando que la película pues nos dé algo importante en estas próximas entregas que James Gunn va a hacer de este universo, y Superman es parte muy importante de este universo, por lo menos el mito de Superman, primero con la película 2025, luego con esta película que se estrena en pocas semanas, y próximamente el otro año con la tercera de este DCU llamada Man of Tomorrow, que bueno, nos pasará ahora. Después de este estreno, nos tocará esperar por cerca de un año para poderla disfrutar. En este momento de grabación de esta edición de Leyendo Cristales, están precisamente filmando la película. Por lo que estamos en un momento importante. Y pues vamos a ver qué tal le va a Supergirl en próximas semanas. Primero, antes de conversar con ustedes, antes de darles, pues hacer las preguntas que tengo en mente, vamos a recordar algunos datos de la película Supergirl. La película fue anunciada oficialmente en enero de 2023 como parte del nuevo plan de DC Studios liderado por James Gunn y Peter Safran. Si recuerdan, ese anuncio del primer capítulo del DCU titulado Gods and Monsters, obviamente la primera película que se anunció fue Superman, lo cual fue un gran alivio para todos los fans y una gran alegría para todos los fans. Y luego de eso se presentó, aunque no así tan abiertamente, lo que sería una segunda película, que sería Supergirl, Woman of Tomorrow. De hecho, se tituló así desde un principio, aunque hoy nada más se conoce como la película Supergirl. Para los que no lo saben, la película se va a estrenar en muy pocas semanas. Se va a estrenar el 26 de junio de 2026 y está tomando muchísimo auge en este momento, muchísima atención de la gente, del público, de la crítica que está esperándola con mucha ansia. Recordarles cosas muy importantes sobre esta película, dirigida por Craig Gillespie, con la producción de James Gunn y Peter Safran. La película fue escrita por Ana Nogueira y está basada en una historia de Tom King e ilustrada por Bilquis Evely. Es una historia que se publicó, una serie de cómics que se publicaron en el año 2021, así que es realmente reciente esta historia y le había ido muy bien ante los fans, no solamente de Supergirl, sino de Superman en general, con una historia muy muy interesante. También recordarles quiénes son los protagonistas de esa película. Millie Alcock va a interpretar a Kara Zor-El, Supergirl. Matthias Schoenaerts va a interpretar a Krem de las Colinas Amarillas. También vamos a tener a Eve Ridley, quien va a interpretar a Ruthie Marinol. A David Krumholtz, que va a interpretar a Zor-El, el padre de Kara. También a Emily Vision, quien va a interpretar a Lura Ince. Y por último, importantísimo, a Jason Momoa, quien va a llegar en esta producción como Lobo. Recordemos que Jason fue Aquaman en el anterior DCU y lo trajeron de vuelta para interpretar a este personaje que a él le gusta mucho, por cierto.
Más datos sobre esta película, y es que esta versión de Supergirl es bastante distinta a lo que hemos visto en años anteriores, tanto a la serie Supergirl como a la película de 1984, y pues vamos a ver algo bastante diferente, aunque sí es un hecho que la película no va a ser una historia calcada a la que se vio en el cómic. Evidentemente va a ser algo adaptado a esa historia, y pues tenemos esta película en el horizonte. Hay que recordar que hubo un proyecto que comenzó en el año 2018. Se propuso crear una película de Supergirl del universo extendido de DC, de Zack Snyder. El personaje apareció en The Flash en 2023, interpretado por Sasha Calle, pero para nada fue una película directamente de ella. Tras la llegada de Gunn y Safran, los planes cambiaron, y en enero del 2023 el estudio anunció la adaptación de Supergirl Woman of Tomorrow, escrita por Tom King e ilustrada por Bilquis Evely. Como dijimos, Ana Nogueira asumió el guión a finales de 2023, y Millie Alcock fue anunciada como Supergirl en enero del 2024. Lo mismo que cuando se anunció a Craig Gillespie como director. Y la película se filmó entre enero y mayo de 2025 en los estudios de Warner Brothers de Leavesden, en Londres y en Escocia. La pequeña sinopsis que ahora tenemos de la película hasta ahora: Kara Zor-El celebra su 23º cumpleaños mientras viaja por la galaxia junto a su perro Krypto. Durante su travesía conoce a la joven Ruthie Marinol y presencia una tragedia que le impulsa a emprender una búsqueda marcada por la venganza. Así que esos son los datos de esta película. Y bueno, vamos a pasar a conversar un poco sobre lo que creemos que esta película va a terminar siendo. Muchachos, les tengo una serie de preguntas que me gustaría que me ayudaran a ir dilucidando para saber qué piensan al respecto. Lo cual también hicimos una encuesta en nuestra página de Facebook, donde algunos amigos también nos dieron sus opiniones, y pues los vamos a leer acá el día de hoy. A todos les voy a hacer la misma pregunta. Voy a empezar por Ted Cord. Ted, ¿qué esperas de esta próxima película Supergirl en general? Bueno, de la película yo mucho no espero, porque en realidad el cómic no lo leí, que va a ser basado muy ligeramente. La escribe Tom King a la historia, y bueno, soy anti Tom King, no, de todo lo que leí nada me gustó, y me parece que este es un autor muy sobrevalorado, y así que bueno, voy a esperar a ver la película, pero no creo que tenga mucho que ver. Y lo que espero, no sé, una película divertida, acción, que expanda un poco más el universo ese por las galaxias, que ha estado poco y nada expandido. Creo que va a ser una película deconstructiva de lo que la gente tiene en la mente sobre Supergirl. La gente, me refiero al público en general. O sea, va a ser, si siempre Supergirl se veía como una chica rubia, fina, amorosa, con un gran corazón, acá te van a mostrar borracha, reventada, te van a mostrar todo lo contrario, que va a ser camino hacia esa Supergirl, o una cosa en el medio, va a ser algo más anecdótico, un empoderamiento femenino por ese lado, ¿no? Yo creo que va a ser muy poco femenina esta Supergirl, pero por lo que viene el tráiler y por lo que se vio en Superman, ¿no? Como la prima borracha, desubicada y maleducada, ¿no? Pero bueno, es lo que me parece a mí. Y bueno, Krypto también. Krypto, como digo con mis amigos, es el Nick Fury, o el Nick Furia de las películas de Marvel, es Krypto. Hasta ahora es el hilo conductor y ¿cómo se llama? Lo que genera los problemas, y el que va ibanando la trama. Acá parece que lo envenenan, tiene que buscar la cura, en Superman tenía que rescatarlo, bueno, una cosa tras otra. Parece que Krypto es el hilo conductor de todas las secuencias. Muy interesante, porque es cierto. Ya es una segunda película donde Krypto tiene algo que ver. De hecho, en la primera de Superman de 2025 tenía todo que ver. No solamente como, yo diría casi que coprotagonista de la película,
sino que tenía un trasfondo de que todo se había pasado porque si no se salva Crypto, algo malo hubiera pasado con esta Supergirl. Entonces está muy interesante. Sobre Tom King, esta la leí, es un poco larga, es un poco difícil de seguir porque el dibujo, lo que no me gusta es el dibujo de Bill Kisebely, pero las historias de Tom King a mí sí personalmente me han gustado algunas que he leído y me parecen muy bien llevadas. Esta me parece que tuvo un desarrollo muy importante, muy interesante, pero no sé si es cinematográfica. Eso es algo que sí me preocupa mucho porque es una historia larga, tiene muchos capítulos, pasan muchas cosas y digamos que la gente se podría perder si no lo condensan lo suficiente como para que sea interesante. Y ahí es donde creo que Lobo y Superman pues van a tener algún tipo de protagonismo. Como digo, no va a ser una copia del carbón, jamás. Es una historia muy pesada, pero me parece una historia interesante, en donde me imagino que al final Supergirl va a tener su tipo de redención, etcétera. Por ahora no la han presentado como todo lo contrario a Superman, y pues no deja de ser interesante. Marito, ¿qué opinas vos? ¿Qué opinas de esta próxima película Supergirl? ¿Qué esperas de ella? Espero una historia sólida, que presente a Kara con personalidad propia, que haya acción con buenas coreografías y efectos, emociones que se sientan reales y una evolución creíble del personaje. Esta actriz Mila Alcock es una nueva actriz que representa al personaje. Ya hemos visto otras presentaciones de Supergirl. Hace poco vimos a Sacha Calle en la película de Flash, que de hecho hizo un muy buen papel, que nos presentó una Supergirl ruda y bastante fuerte, y parece que esta viene por esa línea. Incluso se ve con mayor personalidad y bastante diferente a lo que estamos acostumbrados. Me da la impresión que James Gunn quiere darnos como esa kryptoniana que es como la cara opuesta de Clark. Él es el centrado, controlado, y ella es explosiva y que se lleva así como más por las emociones, ¿verdad? Quiero ver un espectáculo de superheroico con conflictos íntimos, de identidad, responsabilidad, familia, y que se respete la mitología sin caer en el fanservice. Y quiero que sea una peli así, que se sienta muy diferente a proyectos anteriores de James Gunn, que yo no salga del cine así como sintiendo que se me parece a otras pelis o personajes, ¿verdad? Que ese es el miedo que tienen todos, que se parezca demasiado a Guardianes de la Galaxia, porque lo que hemos visto pues no deja de tener un tono un poco parecido. Sin embargo, recuerden que es dirigida por otro director, no por James Gunn, lo cual podría ser que nos den un tono diferente. Dijiste algo muy interesante, una evolución del personaje. Supergirl aquí, hay que recordar que Supergirl no es Superman en falta. Supergirl es un personaje completamente diferente a Superman, y desdichadamente creo yo que se nos ha presentado cinematográficamente, al menos en la película del 84 y en la serie de 2015, como muy parecida a Superman en ese sentido. Y no, la profundidad de Supergirl es diferente. Pues sí, es una película que tiene que tener sus características propias, un desarrollo interesante y que se amolde. Es que eso es lo que a mí me preocupa, que no se amolde a lo que está haciendo James Gunn, porque no es dirigida por James Gunn. Sin embargo, me imagino que si la película llegó hasta ese punto, es porque tiene evidentemente el visto bueno de James Gunn para llegar ahí y que se amolde a lo que se viene. Muy interesante tu opinión, Marito. Ahora quiero escuchar a mi querido amigo Johnny. Johnny, ¿qué esperas de esta película Supergirl que se estrena en pocas semanas? Bueno, ya como estamos casi al estreno de la película, ya me imagino que algunos o muchos han podido tener la oportunidad de ver el tráiler. Bueno, yo soy uno de ellos. Y obviamente mucha gente sabe lo que más o menos se va tratando la película. Y
Se supone que está basado en el cómic de Superwoman of Tomorrow, entonces lo que espero de la película es que por lo menos, ya que es una adaptación a ese cómic, ojalá que sea una película que por lo menos lleve una línea muy cercana a lo que es el cómic. Obviamente todas las películas que se han podido hacer de alguna forma basado en algún cómic, alguna historieta, llevan un rumbo parecido. Entonces lo que espero es que sea no tanto fiel a lo que es el cómic, obviamente, pero que sí valga la pena, ¿verdad? Es tener la oportunidad de basarse en ese cómic y que salga una buena película. Entonces, no, yo lo que deseo principalmente que llene las expectativas. En mi caso, lo que espero que haya una bastante acción, sea una película que por lo menos tenga una buena trama y que al final a todos nos guste, porque eso es lo que en realidad la gente desea, que sea una película que llame la atención, que la gente le guste, que mucha gente pueda ir al cine o verla donde tengan la oportunidad de verla. Entonces, con las expectativas muy en alto también, porque se supone que está basado en lo que sería Superman de James Gunn, entonces tiene que tener por lo menos una línea a seguir sobre esa película. Repito, deseándole que sea una buena película y que a mi gusto me llene todas las expectativas, ¿verdad? Porque uno normalmente en estas películas siempre desea y quiere ver lo mejor, ¿verdad? Sin duda alguna. Y lo mismo nos pasó hace un año con la película Superman, que llevábamos expectativas pues muy diferentes, muy altas. La película le encantó a la gente en general, al público en general. Los fans tenemos nuestras divisiones al respecto, y pues es interesante también lo que podemos decir y expresar sobre esta película, que es de un personaje que para mi gusto es muchísimo más complicado que Superman, porque tiene otro tipo de background, otro tipo de historia, atestiguó cosas que deben dejar un trauma increíble. Entonces, sencillamente creo que espero que la película tenga todo bien seteado de manera tal que podamos tener una gran continuación de la historia de Superman, en este caso Supergirl, para que siga este universo caminando. Porque ya empezó y ahora queremos que siga y que termine bien. Muy a pesar de lo que algunos también sienten al respecto. Tengo otra pregunta para ustedes, muchachos. Yo creo que, y tiene que ver con esto que estamos hablando. Porque si para mí hay algo que se equivocó el DCU anterior, fue que la segunda película tenía que ser sobre Superman. Siempre lo hemos dicho, Man of Steel y Man of Steel 2. Pero eso no se dio. Nos fuimos por un Batman v Superman que, aunque estaba Superman, nos dio un punto de vista diferente, casi que nos cambian un poco la trama de lo que se venía haciendo desde Man of Steel, y nos traen esta película que yo creo que rompe mucho con lo que se trató de contar en Man of Steel. Y me da miedo que suceda lo mismo aquí, porque lo que se contó con Superman, que le gustó mucho a la gente, que es muy cómic, que es muy menos cine, diría yo, y más fantasía, se rompa también. Entonces yo quiero hacerle la siguiente pregunta a ustedes, porque creo que es importante. ¿Ustedes creen que Supergirl era el personaje natural que debía seguir la historia del DCU, de este DCU? ¿No tenía que haber sido otro? Como Batman, como Wonder Woman. ¿Era Supergirl realmente el personaje que tenía que seguir después de esto? Ted, a ver qué nos dices al respecto. Para nada, no, me parece que bueno, es como que están expandiendo la superfamilia, pero yo creo que tendrían que haber seguido por la Liga de la Justicia, que sería la ¿cómo se llama? La pandilla de la justicia, ¿no? Que con Guy Garner, la chica con Mr. Terrific, Metamorfo,
que ya le habían sumado, creo, al final. Y yo creo que tendría que haber sido una especie de esas películas que les queda también a James Gunn de superhéroes medios losers, perdedores, que no espera no espera nadie nada de ellos, y lo antisolemne totalmente, y bueno, que se desenvuelve también el director como Guardianes de la Galaxia, pero creo que tendría que haber ido por ahí, ¿no? Hacer una especie de Liga de la Justicia internacional, de la etapa de Giffen y de Matthijs, de los cómics de los 80, que era una Liga de la Justicia un poco sitcom, un poco tomada un poco a la ligera, sin olvidarse de la acción. Era una Liga de la Justicia que tenía mucho humor y con personajes de segunda línea en su mayoría, así que yo creo que tendría que haber ido más por ese lado. Igual, si se me permite, me voy un poco a la pregunta. Es un universo DC que bastante raro, porque Batman no está, supuestamente no se cabe patear más la película segunda de Batman con Pattinson, que no tiene relación con estas películas. Tuvimos películas del Joker en el medio, una cosa media desprolija siempre, porque son producciones que están en marcha, pero no me parece que Supergirl debería ser una película que seguiría. O sea, yo hubiera seguido más por ese lado, expandiendo más esos horizontes, pero bueno, igual es una propuesta que no deja de ser interesante, meter un Superman y después meter una Supergirl y seguir con la superfamilia, que siempre Batman es el que lleva la delantera, ¿no? En estas películas, en estas carreras por las películas. Estoy de acuerdo con vos. De hecho, el mismo James Gunn ha llamado toda esta parte de alguna forma de Superman saga, la saga de Superman, y me imagino que después de Man of Tomorrow del próximo año vamos a tener alguna otra producción, tal vez en conjunto, no sé. El asunto es que creo que hubiera sido más natural un Batman, una Wonder Woman, que una Supergirl. Muy al pesar de que me gusta Supergirl, es un personaje interesante. Y vos lo decís muy bien, no está muy lejos lo que estás diciendo con respecto a los demás personajes que no tienen nada que ver, porque este año también se estrenó una película de Clayface, que ya apareció su trailer, su primer teaser. Entonces yo lo que diría en este caso es, está bien y está mal, porque la gente se quedó con aquello de Supergirl al final de Superman, con Krypto, y quieren ver a Krypto más, y como vos mismo lo dijiste, Krypto es como el Nick Fury de este universo. Pero cuidado con hacerlo demasiado de este lado y fallar en una película como esta, cuando la gente quedó capturada por lo que vimos en Superman. Johnny, voy con vos. ¿Qué opinas al respecto? ¿Debió ser Supergirl la siguiente en este capítulo del DCU? Bueno, sinceramente yo como fan de Superman hubiera preferido que la continuidad de la película de James Gunn fuera una Superman 2, así de verdad, porque hace mucho tiempo no hemos tenido, digamos, películas seguidas como fueron las de Christopher Reeve, que hicieron 1, 2, 3, 4 y no hubo nada de por medio. Eran películas principalmente basadas en Superman. Entonces como fan sí hubiera preferido una Superman 2. Pero como se terminó la película de Superman de James Gunn, el final, con el cameo de Supergirl, ya era muy lógico que se tuviera una continuación con ella. Entonces de alguna forma tienen que conectar esta película con la de James Gunn anterior. Me imagino que deben de seguir algún tipo de línea para que sea una película continua a la que Superman. Entonces imagino que deben de haber algunas escenas de Krypton o de algo de que por lo menos no se tocó, no lo vimos anteriormente en la de Superman. Me imagino que así es como lo podrían conectar, y por lógica ahí debería seguir la línea para la próxima película de Superman, que ya sería Superman of Tomorrow. Entonces sí está bien ideado que sea Supergirl, porque y además a la hora de ampliar todo el mundo de este universo de James Gunn y de Superman, muy buen punto haber elegido a Supergirl para la siguiente película. Claro, y aprovechando que
La atención está puesta en lo que sucedió en la película anterior, sobre todo el asunto de Krypto, que yo creo que todos estaremos de acuerdo que fue un punto altísimo de Superman de 2025. Y pues bueno, hay que seguir viendo cuál es la línea que tiene. Y ya vemos, la próxima película después de esta es Man of Tomorrow. Entonces, yo creo que en ese sentido parece que todo va calculado de esa manera. ¿Y vos qué pensás, Marito? Contame. ¿Crees que Supergirl debió haber sido la que siguiera en este DCU? Más o menos, sí y no. Tiene sentido porque Supergirl permite explorar el legado de Superman desde otra perspectiva. Alguien con la misma herencia, pero experiencias distintas. Es una vía orgánica para ampliar el universo, presentar nuevos tonos y conflictos y conectar generaciones sin repetir exactamente en la narrativa de Clark, ¿verdad? La historia siempre es la misma que siempre escuchamos y vemos. Sin embargo, estamos más acostumbrados a ver personajes que conforman la Liga de la Justicia, ¿verdad? Como la Mujer Maravilla, Flash, Batman, Aquaman, Linterna Verde, pero ya hemos visto cuál es la fórmula de Jess Gunn y cómo le encanta utilizar personajes pocos conocidos y generalmente los termina convirtiendo en los favoritos de la gente, ¿verdad? Entonces, yo la verdad no tengo ningún problema con eso, porque de hecho me encanta que se expanda el universo de Superman y siento que ese es el centro del DCU. Si empieza dándole importancia a esos personajes y ampliando desde ahí, pues yo creo que va por muy buen camino. Sí, claro, y todo depende de la forma, el tono, pues, que todo conecte para que este DCU pues vaya manteniendo una línea y un sentido. Al menos eso creeríamos nosotros, porque al rato lo sacan una película que es completamente diferente a lo que vimos de Superman y tienen que ver. Entonces, bueno, eso ya estará en la forma en como James Gunn lo tiene planteado y lo que creo que nos debe dar a partir de ahora. Y por eso es que creo que Supergirl va a ser una película muy clave, porque nos va a decir exactamente el tono que sigue después de acá. Si todos van a tener ese mismo tono o si van a tener tonos diferentes. Pero creo que lo mejor será esperar, ver la película y por supuesto después vamos a analizarla con todos sus matices, sus claros y oscuros y lo bueno y lo malo que tenga. La última pregunta para ustedes, muchachos. Creo que es importante también saber que estamos contando un DCU nuevo, pero estamos contando también una historia de Superman dentro del DCU. ¿Qué creen ustedes que la película Supergirl debe aportar a la historia de Superman y al DCU de James Gunn? Tal vez empezamos por el mismo Marito. Marito, ya que te tengo aquí en el micrófono, ¿qué nos puedes decir al respecto? Debe enriquecer el universo mostrando consecuencias y legados, como la existencia de Krypton y sus sobrevivientes impactan al mundo y no solo la Tierra. Ya vimos que esta peli se va a desarrollar incluso afuera de nuestro universo, entonces lo que nos va a dar es una visión más ampliada a lo que estamos acostumbrados. ¿Qué más debe aportar? Debe desarrollar personajes secundarios importantes, introducir nuevas amenazas o aliados que relevantes para el DCU y definir un tono que complemente, ¿verdad? Que no imite a Superman. Igual pero diferente, digo. Idealmente la película amplía la mitología, profundiza en la moral y la esperanza, que es lo que representa la casa de él, la búsqueda de identidad, y prepara futuras historias interconectadas sin quitar protagonismo, ¿verdad?, a Superman o Clark. Ahora, quiero dar una opinión muy personal con respecto a esta peli. Me preocupa un poco el tono que se le vaya a dar, porque los que nos quedamos a ver la escena post créditos de Superman, y todos sabemos por dónde anda la cosa, ¿verdad? Y me preocupa un poco que eso afecte a la taquilla, porque
El personaje no es que sea malo, para nada, más bien sí, nos encanta Supergirl, pero sí es muy probable que no muchos padres lleven a sus hijos o hijas hasta ver o escuchar por dónde anda más o menos el tono de la película y la imagen que vaya a dar el personaje, porque estos personajes son para inspirar, para seguir, y si vemos que una Supergirl no anda dando un muy buen ejemplo, pues se va a producir un pequeño rechazo en cierta población. Creo que esta peli está categorizada como PG-13 o PG-13, ¿verdad? Tampoco es como para niños, apunta más como a adolescentes y adultos, pero sí, que cuiden la imagen del personaje solamente. Oye, y es una preocupación muy legítima la que tienes, porque yo me imagino que para los que tienen hijos que vieron Superman con Krypto y todo lo divertido y toda la cosa, bueno, la película anterior no tuvo nada pasado de tono, ni nada raro, ni nada sexual, ni nada que no le gustara a la gente, y todos los chicos la pudieron ver y disfrutar. Pero si esta película, como decís vos, trae un mensaje ahí medio agraviante, ¿verdad? En donde Supergirl tal vez no sea exactamente lo que uno crea, o lo que ellos creen, o el tono que trae de la película anterior, que es lo que todos quieren ver, pues sí, podría ser un problema. Está muy genuino ese pensamiento tuyo, Marito. Ted, ¿vos qué opinás al respecto? ¿Qué debería aportar Supergirl en esta historia de Superman y el DCU de James Gunn? La película de Supergirl me parece que va a aportar contexto que no tuvo la película de Superman, allá de los padres que querían que tenga el harem Kal-El, ¿no? Y los robots. Me parece que da un poco de contexto como ya comenté antes, va a dar un poco de contexto a las galaxias, al universo DC, a razas diferentes. Krypton, va a dar el contexto a Krypton, y para mí va a ser una película puente, o sea, debería, para mí, ¿no? No sé si será así, pero una película puente entre una Superman 2 y esta, o sea, si te van a mostrar la destrucción de Krypton y te van a mostrar cómo la ciudad de Argo queda contenida o embotellada, si se quiere, yo creo que te van a mostrar o nos van a mostrar algo desde lejos de estilo Brainiac, para después enganchar con una Superman 2. Y yo creo, bueno, que Superman va a ser el clímax de la película, va a aparecer Superman para ayudar a su prima. Espero que no lo ridiculicen, porque si hay algo que no me gustó de la película anterior es que lo iban ridiculizando todo el tiempo. Espero que en esta película los primos, Superman y Supergirl, puedan estar a la par, ¿no? Y no ser ninguneado Superman, ¿no? Por su prima, o que aparezca para que le hagan un chiste, o Krypto, no sé, le muera la capa, o cosas así. Que tenga su momento, y me parece que sería un buen momento. Además, no me daría mal tampoco una pelea entre Superman y Lobo, y bueno, que no gane Lobo, ¿no? Pues sí, muy interesante sería ver el contexto de Krypton, de alguna manera nos expliquen de dónde viene ese pensamiento extraño de Jor-El y Lara. Ojalá que fuera un sueño todo eso, y que fuera una cosa que se mandó y se cambió en el camino, lo cambió Brainiac o algo así, porque para mí sigue siendo una parte muy dolorosa de Superman. Pues sí, ojalá que nos den bastante más contexto de Krypton, y que podamos ver a Superman haciendo alguna que otra cosita en esa película. Sería estupendo. Para finalizar, Johnny, la misma pregunta. ¿Qué crees que la película Supergirl debe aportar a la historia de Superman y al DCU de James Gunn? Adelante. Bueno, como dije anteriormente, tiene que haber alguna conexión entre ambas películas, ¿verdad? Para que se siga ampliando este universo. Creo que lo que debemos ver, como había acatado, es que toquen cosas que no se tocaron en la película de Superman, como le explico, alguna historia de Krypton, de alguna forma, regresando ahí al pasado. Debería también existir algún tipo de conexión entre Supergirl, me imagino, con tal vez con Brainiac, que sabemos bien que
es el enemigo que viene para la película de Superman of Tomorrow. Entonces, Brainiac, al ser un punto importante en lo que fue la destrucción de Krypton, ¿verdad? En algunos cómics, sería importante que lo tocaran tal vez de alguna forma para conectar a la siguiente película. Y yo creo que sí nos van a dar algo de eso al final, alguna cosa, una nave, una espalda, algo en donde veamos que Brainiac está acechando, está por ahí, que ya viene. Definitivamente sería algo maravilloso. Y por supuesto es que vamos a ver algo, tenemos que ver algo, porque parte de lo que le pasó a Argo City y a Krypton, definitivamente Brainiac tuvo algo que ver en eso. Yo quería leerles un mensaje que una muy buena amiga de la Fortaleza de la Soledad, que se llama Ania Arroyo, nos envió con su opinión acerca de la película. Y creo que es muy válido lo que ella nos dice desde su punto de vista. Ella nos dice: espero una buena historia, que me llegue como fan y que me haga decir que merece la pena. Muy importante que nos cuenten cuál fue el plan de enviar a Kara a la Tierra. La teoría más conocida es que ella iba a cuidar a Kal-El, pero como ya vimos, en Superman 2025 la historia del plan que tenían los padres de Kal-El no era el que todos conocíamos. Además, quiero que nos enseñen a Kara interactuando con familiares y amigos que tenía en Krypton, con algunos recuerdos. Aunque sean escenas que me den lástima o escenas fuertes, considero que son importantes para entender su personalidad y que el público se encariñe con ella. Aunque ya hemos visto otras historias de Supergirl más recientemente, como la serie, esta es una nueva cara y una nueva película. El público es muy exigente. Como fan me gusta conectarme de alguna manera con el personaje. Para ser sincera, aunque hizo gracia, no me gustó mucho cómo la presentaron en Superman de 2025. Es decir, Supergirl borracha. Pero si nos explican bien, vamos a saber por qué ella es así. ¿Cuál es el trauma que tiene después de la destrucción de su planeta y perder a sus seres queridos? Creo que sería una muy buena forma de aceptar ese comportamiento, aunque espero que llegue a cambiar de mentalidad para hacer el bien. Supergirl es mi heroína, por eso tengo derecho a exigir una muy buena película. Y sobre si el personaje era el personaje natural para continuar con el DCU, Anya nos dice: para seguir la historia de Superman sí, pero para seguir la historia del DCU no. No me malentiendan, como siempre digo, soy fan de Superman y de Supergirl, pero para nadie es un secreto que para los fans del DCU, los personajes más importantes aparte de Superman son la Mujer Maravilla y Batman. Creo que es un error que vayan tan lento con la creación de este nuevo universo del DCU en el cine. No entiendo cómo es posible que vayan a hacer una película de Clayface sin ni siquiera haber hecho una película de Batman, porque ya nos han dicho que el Batman de Robert Pattinson no está relacionado con este universo. Entonces me parece ilógico e incongruente. Muy válidos estos pensamientos que nos envía nuestra amiga Ania, a quien agradecemos por participar, enviándonos su pensamiento y sus ideas acerca de lo que viene, lo cual pues nos hace entender que todos tenemos puntos de vista muy válidos sobre lo que viene para Supergirl, Superman y todo este DCU que, como Anya dice, se está creando pero de una forma muy lenta, lo cual hay que tener mucho análisis para entender por qué James Gunn lo está creando así. Antes de cerrar con esta edición, yo quería leer algunos comentarios que algunos de ustedes muy amablemente nos dejaron en una publicación que hicimos el 26 de abril, en donde hicimos la pregunta: ¿qué esperan de esta película? ¿Qué esperan de Supergirl? Y tuvimos respuestas de muchos de ustedes. Por ejemplo, de Eder Chacón, que nos dijo: me interesa ver a Momoa como Lobo. Es una puerta abierta a más ex-Snyder Cut al nuevo universo de DC. Son buenos tiempos para Superman y Supergirl. Muy buen comentario. Luego Antonio Manrique nos mandó a decir: conocer más a fondo la cultura y la vida de Krypton y la sociedad en sí, y a la familia de él. Claro, eso sería maravilloso, conocer más sobre la familia de él. Y como les digo, que nos expliquen un par de cositas ahí que nos quedó un poco a oscuras de la película anterior. Israel Polido Nuño nos dice: creo que es buena adaptación del cómic
y veremos el desarrollo de esta heroína kryptoniana y su trasfondo. Muy buen comentario. Muchas gracias también a Israel. Sergio Ortega nos mandó a decir: la verdad no sé qué esperar. Woman of Tomorrow es un cómic que se enfoca más en los sentimientos y vivencias de Supergirl y la niña que la acompaña. Entonces se explora más lo personal, como casi todas las obras de Tom King. Obviamente se inspiran en ese cómic, pero claramente al integrar a Lobo en la trama, espero que tenga más acción sin dejar de lado el sentimiento de pérdida de Kara, que además es lo que la lleva a beber. Espero que aclaren eso para no dejar el personaje como una borracha irresponsable. Si aclaran eso y dejan a Kara al final de la cinta en un buen lugar, aceptando su papel de superhéroe, seré feliz. Muy buen comentario de Sergio. Muchas gracias por participar. Y lo que nos dice David Fajardo al puro final fue que espera un fuerte mensaje, al igual como fue Superman. No pido más. Estamos completamente de acuerdo con ese comentario. Y sí, yo creo que lo que viene para esta película de Supergirl puede ser muy bueno si lo hacen bien. Creo que hay una gran posibilidad y de que nos muestren una historia diferente, una historia tal vez un poco más visceral, tal vez un poco más oscura inclusive, pero que nos ayude a entender por dónde va la cosa, por dónde va la idea de este DCU y de la historia de Superman en ella. Así que sí, yo creo que nos faltan algunas semanas todavía por esperar y tendremos después un buen análisis de esta película una vez que la tengamos ya en el cine. A todos los que nos dejaron comentarios en Facebook, muchísimas gracias por participar. Muchachos, Ted, Johnny, Marito, gracias por ayudarme a construir este programa y dar pues una visión nuestra de lo que esperamos de una película que pues no es cualquier cosita. Es una película importante y que esperemos que lleve este DCU a un buen puerto a final de esta historia. De eso hablaremos en algunos meses, ya con más calma. Y a todos ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Leyendo Cristales. Les agradecemos por su compañía nuevamente. Estamos ya finalizando la temporada, así que les agradecemos por habernos acompañado durante todo este trayecto desde inicios de año. Y pues esperen ya el último episodio la próxima semana de esta quinta temporada, que será muy especial. Nuevamente muchísimas gracias a todos ustedes. No se despeguen de la casa de Superman en Latinoamérica, la Fortaleza de la Soledad. Que la pasen muy bien y hasta la próxima. Esto fue una producción de la Fortaleza de la Soledad, la casa de Superman en Latinoamérica.